Estos 10 destinos rotos demuestran claramente que la obesidad extrema constituye una verdadera enfermedad compleja e incapacitante, que exige nuestra compasión colectiva en lugar de nuestro juicio apresurado. Comprender estas trayectorias únicas permite deconstruir nuestros prejuicios sociales más injustos. Número 10. Paul Mason. La trayectoria de Paul Mason refuta de manera contundente la idea errónea de que la obesidad extrema se debe a una simple falta de moral o descuido. Este antiguo cartero británico, que alcanzó el colosal peso de más de 440 kilogramos, utilizó en realidad la comida como un anestésico emocional tras la devastadora y repentina muerte de su padre. Su caso clínico demuestra con rigor que la sobrealimentación compulsiva funciona como un apoyo psicológico indispensable frente a un duelo inicialmente insuperable. Reducir su estado físico a un simple asunto de glotonería o pereza es un error fundamental de análisis médico y humano. Solo cuando el apoyo afectivo sincero, en forma de una relación amorosa inesperada, penetró en su soledad extrema, pudo finalmente encontrar la fuerza para iniciar su reconstrucción física y aceptar la ayuda quirúrgica. El amor compasivo y el acompañamiento psicológico personalizado demuestran ser herramientas terapéuticas mucho más poderosas que los reproches moralistas y estériles de nuestra sociedad, que con demasiada frecuencia prefiere condenar apresuradamente sin intentar comprender el profundo sufrimiento psicológico de esta dolorosa dependencia afectiva y física que carcome a diario la vida de tantas personas. Número 9. Patrick Dewell. El trágico caso de Patrick Dewell aporta una prueba irrefutable del fracaso sistémico de nuestro entorno moderno ante las personas que sufren de obesidad mórbida. Este gerente de restaurante, que pesaba 486 kilogramos, permaneció postrado durante 7 largos años en su cama, un abandono social total que ilustra perfectamente cómo el aislamiento social agrava el sufrimiento fisiológico subyacente. El argumento falaz de la negligencia individual se derrumba de inmediato al observar las barreras logísticas reales a las que se enfrentaba. Para hospitalizarlo de urgencia, fue necesario derribar las paredes de su propia vivienda. Esta humillación logística y pública demuestra con fuerza que nuestras infraestructuras urbanas, residenciales y médicas excluyen activamente de la vida pública estos cuerpos que escapan a la norma. El acceso fundamental a la atención médica nunca debería depender de una logística de crisis tan espectacular como infantilizadora. Al perder más de 260 kilos tras una cirugía salvadora, Patrick demostró que la rehabilitación es plenamente posible en cuanto la comunidad deja de ostracizar a los enfermos y se compromete a ofrecer una atención digna, humana y adaptada a las necesidades de estos ciudadanos en sufrimiento, quienes merecen un respeto absoluto y una atención compasiva por parte de las instituciones. Número 8. Mayra Rosales. La conmovedora historia de Mayra Rosales constituye un argumento de una fuerza increíble contra el prejuicio mediático y social destructor que deshumaniza diariamente a las personas que padecen obesidad extrema. Apodada erróneamente por los medios como la asesina de media tonelada, esta mujer de 470 kilogramos se autoacusó falsamente del asesinato accidental de su sobrino con el único fin de proteger a su propia hermana, la verdadera culpable. Esta mentira trágica y sacrificial ilustra hasta qué punto la opinión pública asocia de manera instintiva e injusta la desmesura corporal con una especie de monstruosidad moral innata. Sin embargo, bajo esta envoltura física juzgada repulsiva por la mirada ajena, se escondía en realidad una abnegación espiritual y una nobleza de alma absolutas. Una vez absuelta de toda sospecha por la justicia, Mayra emprendió una batalla médica y personal titánica,
perdiendo más de 360 kilos, con el único propósito de obtener la custodia y salvar el futuro de sus otros sobrinos. Su extraordinario ejemplo demuestra con maestría que la generosidad y el amor incondicional no conocen barrera física alguna. Juzgar apresuradamente a un ser humano únicamente por su apariencia es una tragedia moral inaceptable que muestra hasta qué punto la empatía más pura debe prevalecer siempre sobre los juicios rápidos. Número 7. Robert Earl Hughes. La vida profundamente trágica de Robert Earl Hughes sirve como un argumento científico irrefutable para disociar definitivamente la obesidad de los juicios morales, apresurados sobre la supuesta voluntad individual. Nacido en 1926, Robert sufrió desde muy joven un desajuste hormonal grave e irreversible debido a un mal funcionamiento severo de su glándula pituitaria, lo que lo llevó a un peso récord de 485 kilogramos. Su cuerpo no era en absoluto el producto de un vicio de comportamiento o de una falta de control, sino el receptáculo impotente de una patología endocrina que la ciencia médica de su época aún no controlaba. A pesar de esta condición física sumamente agobiante, su carácter profundamente amable, generoso y alegre se ganó a toda su comunidad local, derribando los prejuicios. Su muerte prematura y repentina, a los 32 años a causa del sarampión, recuerda la extrema fragilidad inmunológica y física de estos pacientes ante infecciones comunes. La historia de Robert demuestra que calificar la obesidad como una simple falta de autodisciplina es una falsedad científica aberrante y una crueldad social gratuita que ignora deliberadamente la compleja realidad biológica de estas personas que sufren en silencio disfunciones orgánicas graves que nunca eligieron padecer a lo largo de su dolorosa existencia. Número 6. Walter Hudson. Walter Hudson ilustra de manera brillante el argumento fundamental de que la humanidad, la inteligencia vivaz y el valor creativo de un individuo permanecen totalmente intactos, incluso cuando éste se encuentra confinado en un cuerpo gravemente limitado. Este hombre de 544 kilogramos pasó cerca de 27 años confinado dentro de los estrechos límites de su habitación. Sin embargo, cuando un dramático incidente doméstico lo expuso repentinamente a la ávida atención de los medios, se negó categóricamente a encarnar el espectáculo morboso de feria que el público y los periodistas esperaban. Walter combatió con valentía este voyerismo humillante, desarrollando con éxito su propia línea de ropa elegante e inclusiva para personas de tallas grandes. Su iniciativa empresarial demuestra de forma contundente que la grandeza del espíritu y la creatividad nunca están determinadas por la masa corporal. La sociedad comete un grave error de valoración humana al excluir sistemáticamente a las personas que padecen obesidad de los ámbitos de expresión cultural, social y económica. El éxito de Walter nos insta a admitir que el verdadero valor humano radica en la capacidad de innovar y desarrollarse, más allá de los dictados superficiales de nuestra cultura moderna, que con demasiada frecuencia tiende a reducir a un individuo a su sola apariencia externa. Número 5. Carol Jagger. Carol Jagger ofrece sin duda el alegato más desgarrador y urgente contra la condena social de las personas con obesidad, al poner de relieve el vínculo causal innegable entre los traumas psicológicos graves y el aumento de peso altamente patológico. Al alcanzar el dramático peso de más de 544 kilogramos, Carol desarrolló un trastorno severo de la conducta alimentaria como respuesta directa a los graves abusos físicos y sexuales sufridos durante su infancia. Su cuerpo no era el resultado de una glotonería cualquiera, sino una verdadera fortaleza biológica construida inconscientemente para protegerse de la violencia y de la mirada de los depredadores. Este argumento clínico y psicológico crucial
muestra que la obesidad extrema se utiliza con frecuencia como una armadura de supervivencia frente al sufrimiento emocional más absoluto. Culpar a Carol por su apariencia o su peso equivale cruelmente a culpar a una víctima por sus propios mecanismos de defensa postraumáticos. Su muerte prematura a los 34 años demuestra que la falta severa de acompañamiento psicológico para los traumas infantiles mata de manera tan segura y devastadora como cualquier patología orgánica desatendida por nuestro sistema médico, el cual aún se niega con demasiada frecuencia a analizar el sufrimiento del alma detrás del de la carne. Número 4. Manuel Uribe. Manuel Uribe ofrece un contraargumento impactante e inspirador frente a la idea preconcebida de que la obesidad extrema condena inevitablemente a las personas al desespero clínico y a una desaparición social totalmente pasiva. Con un peso de casi 597 kilogramos, este ciudadano mexicano se negó con valentía a hundirse y desaparecer en el olvido de los medios. Al exponerse públicamente con gran dignidad, se atrevió a pedir ayuda internacional, demostrando así que los enfermos conservan intactos su libre albedrío, su dignidad ciudadana y una extraordinaria voluntad de acción. Su radiante y altamente simbólico matrimonio, celebrado en directo desde su cama médica especialmente diseñada, demostró con fuerza al mundo entero que la capacidad de sentir e inspirar un amor sincero es totalmente independiente de los límites físicos impuestos por la gravedad terrestre. Manuel supo transformar su cuerpo extremo en una plataforma de educación sanitaria global y concientización. Su destino único demuestra que las personas que padecen esta patología ya no deben ser infantilizadas o vistas como víctimas pasivas, sino como protagonistas de su propia lucha contra la enfermedad, ofreciendo al mundo entero una magnífica lección de valentía, resiliencia y esperanza ante la más absoluta adversidad. Número 3. Mikel Gebranco. La lucha cíclica y dolorosa de Mikel Gebranco constituye un argumento clínico de un valor inestimable para demostrar definitivamente el carácter profundamente crónico y recidivante de la obesidad extrema. Este habitante de Nueva York, que llegó a pesar cerca de 500 kilogramos, ostentó durante un tiempo el récord de la pérdida de peso más espectacular de la historia, al perder más de 300 kilos, para luego, lamentablemente, recuperarlo todo unos años más tarde. Esta fluctuación metabólica extrema demuestra, desde un punto de vista neurocientífico, que la adicción a la comida y la obesidad modifican de forma duradera los circuitos cerebrales de recompensa y de regulación de la saciedad. Presentar la recaída de peso como un simple fracaso moral o una falta de voluntad individual responde al más absoluto sesgo o ceguera científica. La recaída involuntaria de Mikel demuestra que la fuerza mental por sí sola nunca es suficiente frente a alteraciones metabólicas permanentes y profundas. Por lo tanto, la obesidad debe ser formalmente reconocida como una enfermedad crónica que requiere un seguimiento terapéutico multidisciplinario y médico de por vida, totalmente libre de cualquier estigmatización social dañina e inútil, la cual resulta especialmente perjudicial para el equilibrio mental de los pacientes que libran a diario una batalla agotadora para preservar su bienestar general. Número 2. Khalid bin Mohsen Shari. La espectacular recuperación médica de Khalid bin Mohsen Shari respalda con fuerza el argumento de que la intervención colectiva decidida del Estado y el acceso universal a la atención médica de alta tecnología son las claves indispensables para una curación duradera. Con un peso inicial de 610 kilogramos, este joven ciudadano saudí fue salvado de una muerte segura gracias a un histórico decreto real. La intervención altamente coordinada de más de 30 especialistas de la salud permitió operar, tratar, realimentar y rehabilitar de manera intensiva a Khalid,
logrando que finalmente alcanzara el extraordinario peso de 63 kilos. Este logro terapéutico y humano demuestra de manera innegable que la obesidad extrema no es en absoluto una fatalidad biológica sellada para siempre. En cuanto se despliegan inmensos recursos médicos, quirúrgicos y humanos, la remisión completa y la vuelta a una vida normal se vuelven posibles. El éxito de Khalid debe servir absolutamente como modelo de salud pública internacional, demostrando que nuestro deber colectivo es financiar públicamente estos tratamientos complejos en lugar de abandonar a los enfermos a la exclusión social y al sufrimiento médico provocado por la falta de estructuras solidarias y de empatía en nuestra sociedad, a menudo indiferente ante la vulnerabilidad de sus ciudadanos. Número 1. John Brower Minnoch. El monumental destino de John Brower Minnoch, oficialmente reconocido como el hombre más pesado de toda la historia médica mundial, con sus 635 kilogramos, fundamenta el argumento definitivo contra la deshumanización sistemática de las personas que sufren de obesidad severa. Ante semejante masa corporal, el voyerismo público y científico reduce con demasiada frecuencia al paciente a un simple caso de estudio o a un espécimen anatómico digno de curiosidad. Sin embargo, la vida cotidiana de John demuestra que la dignidad humana se preserva plenamente en la reciprocidad del amor familiar y conyugal. Su inquebrantable matrimonio con Janet, una mujer que apenas pesaba 50 kilos, y la educación afectuosa de sus 2 hijos demuestran con fuerza que a los verdaderos lazos del corazón no les importan las disparidades corporales extremas. Este apego mutuo y duradero es un poderoso alegato a favor del derecho inalienable de cada individuo a una vida afectiva plena. John no era una carga inerte, sino un esposo dedicado y un padre cariñoso. Reconocer la integridad humana de estos enfermos es una obligación ética absoluta que exige mirar a la persona humana mucho más allá de sus dimensiones físicas, con el fin de devolverle plenamente su lugar legítimo y respetado dentro de la comunidad. Número 11. El momento de los casos imprevistos. Esta sorprendente imagen ilustra con gran fuerza la doble condena de la obesidad extrema, el callejón sin salida logístico de la atención y la humillante exposición al voyerismo público. Esto recuerda al trágico caso de Robert Earl Hughes, número 7, quien se vio obligado a ser trasladado en remolques de camión pesados y totalmente inadecuados. En la actualidad, estas complejas situaciones de emergencia son con demasiada frecuencia explotadas en Internet bajo titulares sensacionalistas como «Más de 600 kilogramos. La verdad que los medios te han ocultado sobre la vida de estas 10 personas». Este voyerismo transforma así un doloroso sufrimiento médico en un simple clic, ocultando el imperativo absoluto de nuestra propia dignidad humana común. Rechazar la estigmatización social sigue siendo un deber moral absoluto para nuestra sociedad, ya que el valor de cada existencia humana nunca se cuantifica en una simple báscula. Tratar a todos estos enfermos con dignidad es el sello de las grandes civilizaciones modernas.